Buenas noches, bienvenido a nuestra segunda sesión del mes correspondiente a mayo de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. La mesa directiva 2022 les da la más cordial bienvenida y hoy me da muchísimo gusto poderles presentar a la doctora Beatriz González Ortiz. La doctora Beatriz González Ortiz, ella es gastroenteróloga pediatra, tiene una alta especialidad en endoscopía digestiva y hoy esta sesión corre a cargo de su servicio. Ella es la jefa del servicio de gastroenterología y nutrición pediátrica del Centro Médico Siglo XXI del IMSS. Y de verdad, muchas gracias, Betty, por haber aceptado la invitación y que este grupo que han formado ustedes en el siglo XXI hoy nos dé la sesión mensual de la AMG. Gracias por aceptar y cuéntanos de qué va a ser hoy la sesión. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Cada vez hay mayor cantidad de pacientes con patología pancreatobiliar y eso nos mantiene muy entusiasmados en revisar este tema. Vamos a contar hoy con una presentación, inicialmente la epidemiología, después el abordaje radiológico, cuáles son los estudios más útiles para este tipo de pacientes y finalmente el abordaje desde el punto de vista endoscópico. Nos van a acompañar de parte del grupo de gastroenterólogos del siglo XXI la doctora Abisaí Arellano Tejeda, que va a dar la parte de radiología y abordaje en este tipo de enfermedades, y después el doctor David Espinosa Saavedra, quien es gastroenterólogo pediatra endoscopista, va a presentarnos el diagnóstico y la terapéutica endoscópica en la patología pancreatobiliar. Muchas gracias. Perfecto, pues sin más, empezamos. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, inicialmente la enfermedad pancreática cada vez es más prevalente y hay mayor incidencia. De hecho, la pancreatitis aguda ha incrementado en las últimas 2 décadas. Inicialmente la prevalencia era de 0.5 o un paciente por cada 100,000 pacientes o ingresos, y ahora en algunas zonas, dependiendo del grupo etario, llega a ser hasta 13 por cada 100,000 ingresos. La edad promedio del evento en la etapa pediátrica son adolescentes de 13 años. Realmente no hay prevalencia de algún sexo, el 53% son niños. Y dependiendo, eso sí, del grupo etario, va a predominar una u otra etiología. Si hablamos de este grupo de adolescentes, la etiología idiopática comprende el 30%, seguida de pacientes que tienen toxicidad a fármacos o a ingesta de remedios como el Herbalife u otros productos. La etiología biliar, cálculos, dependiendo también igual del grupo etario, es más prevalente o menos prevalente, pero en general después de los 10 años ocupa el 18% de los casos. Enfermedades sistémicas como lupus, infecciones virales sistémicas como infección por CMV, Epstein-Barr o infecciones de tipo viral se llegan a encontrar hasta en el 17% de los casos. Del todo el global o del pool de pacientes que tiene pancreatitis aguda, el 17% pueden progresar a una pancreatitis aguda recurrente. Y esto lo hacen en los siguientes 5 meses. De hecho, el 70% de los pacientes a los 5 meses ya tuvieron un segundo
cuadro de pancreatitis aguda. Si hablamos de que este paciente ya tuvo cambios con fibrosis en el parénquima pancreático, entonces pues desarrolla un estado crónico de inflamación pancreática. La incidencia es menor respecto a la pancreatitis aguda, pero ya es una patología no tan infrecuente y se presenta en 2 de cada 100,000 personas por año. La prevalencia, incluso si consideramos que estas son episodios recurrentes, puede ser hasta 6 casos por cada 100,000 personas. Aquí, a diferencia de la pancreatitis aguda, las causas genéticas son la mayoría de los casos. Hasta en un 75% de estos pacientes podemos encontrar mutaciones como la del PRSS1, SPINK1 o fibrosis quística. Igualmente, en estos pacientes, pues ya la etiología van a ser alteraciones estructurales como variantes anatómicas de la unión pancreatobiliar, páncreas divisum. En estos pacientes no solamente es la etiología o en qué grupo de pacientes estamos manejando, también tenemos que considerar si son pacientes previamente sanos o pacientes que tienen una comorbilidad asociada. Y dependiendo de esto, pueden tener una evolución más severa o un cuadro clínico con complicaciones. Entonces, si tenemos alteraciones metabólicas como alteraciones en el perfil de lípidos, hipertrigliceridemia, si es un paciente que además tiene patología de paratiroides y tiene hipercalcemia crónica, o si es un paciente con obesidad, o un paciente que ha tenido una pancreatitis aguda por un traumatismo, que hubo lesión del conducto pancreático principal. Si es un paciente con una enfermedad sistémica autoinmune no controlada, por ejemplo, un lupus que puede tener una enfermedad pancreática por la misma enfermedad, pues esto va a hacer que los cuadros sean más frecuentes o más prevalentes. En cuanto a la enfermedad litiásica, igualmente la prevalencia en los últimos 20 años ha ido en incremento desde un 0.13%, de 0.13 casos a 1.9. El factor de riesgo aquí cardinal y que ha hecho que incremente la frecuencia es la obesidad. De cualquier otro modo, también hay más sospecha, hay un incremento en el uso del ultrasonido, lo cual nos ha llevado a un diagnóstico más temprano y más frecuente que sospechemos esta enfermedad. Si hablamos de la litiasis, de la colelitiasis, en estos pacientes, además de una comorbilidad, podemos encontrar que tienen una historia familiar en el 24% de los casos. Un 64% en el momento del diagnóstico tienen una colelitiasis simple y de estos un 10% pueden originar una obstrucción del colédoco y causar una pancreatitis aguda biliar. La colelitiasis y la colecistitis en niños y adolescentes ha incrementado porque se sospecha más y el pediatra en general está más alerta y esto nos ha llevado a un diagnóstico más temprano. Inicialmente, pues bueno, llegaba el paciente con una cirugía ya, tenía un cuadro de dolor abdominal y el médico de urgencias habitualmente pensaba que era una apendicitis y en la cirugía descubrían que había jabones y en realidad se trataba de una pancreatitis. Ahora se sospecha más, sobre todo si el paciente se presenta con un cuadro de dolor abdominal, vómito y cursa con ictericia. Entonces, la comorbilidad es importante, no solamente la obesidad. Si vemos que es un paciente que tiene una enfermedad sistémica que predispone al desarrollo de litiasis, pues debemos de sospecharlo con mayor acuciosidad. Por ejemplo, si es un paciente con un fenómeno hemolítico, como la esferocitosis, como la anemia hemolítica, si es un paciente que ha tenido que recibir nutrición parenteral por
un tiempo prolongado. Por ejemplo, los pacientes con intestino corto que pueden tener nutrición parenteral en casa o por varios meses, llegan a desarrollar no solo lodo, sino litiasis vesicular. Igualmente, la sobrevida de los pacientes con fibrosis quística ha mejorado y esto da oportunidad a que presenten más frecuente patología hepática y de vía biliar. Si el adolescente tiene una pérdida de peso brusca en poco tiempo, pues también predispone al desarrollo de este tipo de enfermedades. Y en lugares como en el que nuestro grupo trabaja, que es un hospital de tercer nivel, en donde vemos muchos pacientes que reciben quimioterapia, pues estos pacientes a la larga, después de 2 o 3 años de estar recibiendo este tipo de tratamiento, pueden presentar con mayor frecuencia enfermedades de este tipo. Igualmente, si nosotros pensamos no solamente en estas enfermedades, sino en las alteraciones congénitas del tracto biliar y del tracto pancreático, pues también de manera intencionada podemos buscarlas o podemos pensar en estas cuando vemos a un niño con dolor abdominal, ictericia, o un niño con un cuadro de pancreatitis aguda o un niño con patología a este nivel. De las malformaciones, la más prevalente pues es el quiste de colédoco, dependiendo de la zona en donde se revise el reporte, vamos a ver que la prevalencia varía. En los países occidentales, como Estados Unidos, México, la frecuencia es 1 en 150,000 recién nacidos vivos. En Japón y en el oriente es una enfermedad más prevalente, hasta 1 en 1000, incluso hay series que refieren 1 en 750. La frecuencia es un poco mayor en varones que en niñas y hay también, además de los 4 tipos, pues bueno, el más prevalente sabemos que es el tipo 1. Las anomalías de la unión del sistema ductal pancreático y biliar también ahora empezamos a ver que son una causa frecuente de patología a este nivel. La ausencia de un canal común, un canal más largo de lo habitual, una inserción anómala del conducto pancreático o cualquiera de estas situaciones nos ocasiona que haya reflujo de la secreción pancreática hacia el conducto, hacia el conducto biliar y de la bilis hacia el conducto pancreático, lo cual genera mayor prevalencia de coledocolitiasis, pancreatitis aguda recurrente y eventualmente pueden incluso condicionar pacientes con carcinomas de la vía biliar. De las alteraciones de los conductos biliares propiamente dichos, si vemos esta serie de casi 4,000 casos de colangiogramas, en pacientes pediátricos se han reportado en el 24% variantes anatómicas, pero vean una prevalencia alta, hasta el 18-19% alteraciones congénitas. De estas, pues la más frecuente es la anomalía del cístico, conductos hepáticos aberrantes y en menor frecuencia la duplicación o conductos hepáticos accesorios. Bueno, vamos a ver ahora la forma en la que se deben abordar estos pacientes y la doctora Abisaí Arellano Tejeda nos va a hacer el favor de presentar cuál sería la metodología o cómo debemos de estudiar a estos niños. Gracias. Agradezco la invitación a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a la doctora Beatriz para participar en esta sesión. Yo les voy a hablar acerca de los estudios radiológicos que utilizamos en el abordaje de los pacientes
pediátricos con patología pancreatobiliar. Bueno, es importante reconocer que tienen un papel muy importante en el diagnóstico y también en la planeación terapéutica de los pacientes que tienen este diagnóstico, y que los más utilizados son el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética. Si bien, como nos comentó la doctora González, la patología pancreatobiliar es bastante extensa, nos vamos a centrar en enfermedades que son mucho más comunes en pacientes pediátricos. Empezando por pancreatitis, es necesario conocer específicamente cuál es la definición de los tipos de pancreatitis que están descritos por el Grupo Internacional Pediátrico de Pancreatitis, para poder enfocar en esto el diagnóstico. Si bien la incidencia de pancreatitis en adultos y en niños es similar, la etiología de la pancreatitis es distinta en los grupos etarios, por lo cual a veces el abordaje diagnóstico también cambia un poquito con respecto a los adultos. Por ejemplo, en la pancreatitis aguda, los estudios diagnósticos pueden no ser 100% necesarios cuando existe pues datos clínicos compatibles y la elevación de enzimas en los parámetros que están pues indicados. Puede llegar a ser necesario cuando los síntomas llegan a ser inespecíficos o el cuadro ya está modificado por medicamentos, o bien cuando la elevación de enzimas, por decirlo de una forma, es insuficiente. Esto puede ser relacionado por la tardanza en el contacto con los servicios médicos. También nos es de ayuda para determinar la etiología, las complicaciones y establecer un plan terapéutico. En pancreatitis aguda recurrente nos ayuda los estudios de imagen a confirmar episodios de agudización, a monitorear las complicaciones y también a monitorear la progresión a cronicidad. Y en pancreatitis crónica, pues es esencial en el diagnóstico, de hecho forma parte de la definición, nos ayuda a evaluar complicaciones, a monitorear la progresión y a planear la terapia. El primero de los estudios del que vamos a hablar ahorita es el ultrasonido transabdominal en el contexto de pancreatitis, que tiene el gran beneficio de ser bastante asequible, tiene un bajo costo, una amplia disponibilidad, no utiliza radiación, que es un punto importante en pacientes pediátricos, y nos puede ayudar a evaluar de forma adecuada la vía biliar. Desventajas: es operador dependiente, generalmente en manos de un radiólogo experto en pediatría puede llegar a ser confiable. Sin embargo, también la localización del páncreas siendo retroperitoneal puede dificultar la visualización completa de este órgano por el gas que se interpone en el estómago y a nivel intestinal, y esto definir de forma inadecuada probablemente los conductos pancreáticos. Y pues con la pandemia de obesidad, como también ya lo mencionaban anteriormente, en pacientes pediátricos la efectividad es bastante baja en aquellos que tienen panículo adiposo incrementado. El corte de ultrasonido principal para poder medir el páncreas en su cabeza, cuerpo y cola es el transverso, y como todo en pediatría, lo sabemos muy bien, pues hay valores específicos dependiendo de las edades, porque pues antes de definir la patología es importante conocer lo normal. La sensibilidad del ultrasonido transabdominal para pancreatitis aguda, como ustedes lo ven, no alcanza más allá del 52%, es por eso que un estudio de ultrasonido que no es diagnóstico de pancreatitis no descarta esta sospecha. Los hallazgos en general para pancreatitis son incremento o disminución del volumen focal o difuso del parénquima pancreático, cambios de la ecogenicidad, presencia de líquido o engrosamiento de la grasa peripancreática y la dilatación del conducto pancreático, que también va de acuerdo a la edad del paciente. Estos son algunos ejemplos de ultrasonidos en donde podemos observar en pancreatitis aguda cuáles son los hallazgos más frecuentes, más relevantes. Como observamos, la ecogenicidad del parénquima pancreático está disminuida, distinta a la del parénquima hepático. Podemos encontrar también líquido libre inclusive podemos encontrar zonas donde hay incremento de la ecogenicidad que pueden hacernos pensar en alguna masa. También en estas imágenes, como podemos notar, está el conducto pancreático principal incrementado en tamaño. Generalmente no se alcanza a ver por ultrasonido y menos en pacientes pediátricos. Entonces, verlo dilatado pues es un hallazgo compatible con pancreatitis. Y bueno, podemos alcanzar a ver incluso en pancreatitis severa datos de necrosis. Con respecto a pancreatitis crónica, en el ultrasonido uno de los hallazgos más sensibles es la presencia de calcificaciones, como lo vemos en la imagen A, que está en la esquina superior izquierda.
así como el cambio del diámetro del conducto pancreático, que además de estar dilatado puede estar irregular, como lo vemos en la imagen B y C. La tomografía computarizada para pancreatitis tiene la gran ventaja de que es un escaneo rápido, a diferencia del ultrasonido donde tenemos que estar con el paciente haciendo maniobras para poder encontrar las imágenes. Bueno, en este caso, para pacientes inestables, por ejemplo, es una gran ventaja. Nos permite una adecuada visualización del parénquima pancreático y también nos ayuda a estratificar la severidad y evaluar las complicaciones locales. Desventajas, pues tiene una mucho menor disponibilidad que un ultrasonido, un mayor costo, utilizamos radiación, que si bien pues esto ya también está estandarizado, no deja de ser un inconveniente en pacientes pediátricos, que requerimos para una mejor calidad un medio de contraste, que puede ser difícil en pacientes que tienen fallas orgánicas, requiere sedación por la poca cooperación de los pacientes en ocasiones, especialmente los menores de 5 años, y pues que en este caso no se visualiza de manera adecuada la vía biliar. En pancreatitis aguda, la tomografía se puede utilizar cuando nos queda la duda diagnóstica. Esto en el caso de que el cuadro clínico o la elevación enzimática no sea no cumpla totalmente los criterios, o bien cuando estamos frente a un paciente que es muy obeso o que está demasiado distendido, será el estudio de primera elección. También nos sirve para evaluar la severidad, lo vamos a ver más adelante con el índice de severidad por tomografía, y también nos ayuda a detectar las complicaciones, esto idealmente tras 96 horas de iniciado el cuadro, cuando un paciente no tiene una evolución adecuada. Este es el índice de severidad que les platicaba, ya lo conocen, está formado a base de Baltazar, con 5 grados, y del score de necrosis, que se observa por medio del medio de contraste. Esto nos ofrece un puntaje y una escala de severidad, lo que nos da un porcentaje de morbimortalidad. Si bien esto está diseñado para adultos, tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para pacientes pediátricos, y su valor predictivo positivo es del 62%. Estos son algunos ejemplos de imágenes. En Baltazar A, un páncreas normal, sin alteración de la grasa. En el Baltazar B podemos ver el edema importante del parénquima pancreático. En la figura C podemos encontrar ya la alteración de la densidad de la grasa peripancreática. En Baltazar D podemos encontrar colecciones pancreáticas, en este caso solo debe ser una, y en Baltazar E encontramos múltiples colecciones, además de todos los demás cambios en el parénquima pancreático. Como ya lo había comentado la doctora González, muchos de los niños con pancreatitis aguda suelen evolucionar a pancreatitis aguda recurrente, esto relacionado con algunos problemas como mutaciones genéticas, alteraciones anatómicas del sistema pancreatobiliar y alteraciones metabólicas, por lo que los estudios de imagen son bastante importantes para tanto detectar agudizaciones como para evaluar la progresión a una enfermedad crónica. En cuanto a la pancreatitis crónica, pues sabemos que debemos tener una imagen compatible como parte de la definición. Estos cambios o imágenes compatibles son irreversibles. Vemos destrucción focal o difuso del parénquima, fibrosis, alteración de los ductos pancreáticos o la obstrucción de los mismos, y las calcificaciones que ya habíamos incluso podido observar en ocasiones desde el ultrasonido con una alta sensibilidad. En este caso estamos viendo dos cortes de una misma tomografía a un mismo nivel. En la fase sin contraste es la fase ideal en la que podemos observar las calcificaciones. Aquí lo podemos observar en el cuerpo y la cola del páncreas. Y cuando ponemos el medio de contraste a una velocidad de infusión de 3 a 5 mililitros por segundo, podemos observar adecuadamente el parénquima y, bueno, resalta el conducto pancreático que está bastante dilatado en esta tomografía. Bueno, este es otro ejemplo de una imagen tomográfica en la que no solamente vemos calcificaciones, sino vemos todo el panorama catastrófico que puede tener una pancreatitis crónica. Vemos la atrofia del parénquima pancreático, la dilatación del conducto e incluso la presencia de pseudoquistes. Con respecto a resonancia magnética para el uso de pancreatitis, tiene la gran ventaja de que no utiliza radiación ionizante, que permite una adecuada visualización del parénquima pancreático y caracterización también adecuada del sistema pancreatobiliar. Desventajas, lo mismo, la disponibilidad es baja, el costo es mayor, la duración del estudio es prolongada e incluso necesitamos que se hagan algunos ejercicios de inspiración-expiración para poder tener tomas adecuadas, por lo cual la mayoría de los pacientes pediátricos requiere sedación o anestesia general. Puede ser susceptible
perceptible mala calidad de la imagen si encontramos algunos artefactos que se utilizan, por ejemplo, para las cirugías, las colecistectomías, las grapas, y pues tiene baja sensibilidad para detectar calcificaciones como dato de cronicidad. En pancreatitis aguda no está indicado su uso rutinario, sin embargo tiene indicaciones precisas. Una de ellas es la sospecha de coledocolitiasis o bien el riesgo intermedio de la clasificación de la ASGE del 2019. Y otra indicación sería la transección ductal pancreática, que esto es inmediatamente antes de la CEPRE para una planeación terapéutica. En pancreatitis aguda recurrente y en pancreatitis crónica, la resonancia pues es muy útil para determinar la etiología, ya que algunas, como lo habíamos visto, son relacionadas a alteraciones anatómicas para poder planear la terapia, y pues en este caso se sugiere que utilicemos la secretina. No está disponible en muchos centros de Latinoamérica. En centros como en nuestro hospital se utilizan otros métodos, como por ejemplo los jugos de frutas, jugo de piña, jugo de arándanos, que funcionan como contraste negativo por la alta concentración de manganeso y permiten que se contraiga el duodeno y pinte bien las estructuras pancreatobiliares. Perdón. Y como lo vemos, forma parte la resonancia magnética con valoración de la vía pancreatobiliar para la determinación de la terapia. Las secuencias más útiles son la T1 y T2 con las inspiraciones, como lo habíamos comentado. Si vemos la intensidad del parénquima pancreático es muy similar a la intensidad hepática, y del lado derecho podemos observar la imagen antes de la administración de secretina y después de la administración de secretina, que es especialmente útil cuando no hay como tal una dilatación del conducto pancreático. Como pues ya lo habíamos mencionado, en pediatría todo es con base en las edades de los pacientes, por lo cual es importante conocer los diámetros tanto del colédoco como del conducto pancreático, dependiendo de la edad, para poder definir cuál es la alteración. En estos cortes axiales en secuencia T1 y T2 podemos observar el cambio de la intensidad del parénquima pancreático, que está prácticamente atrófico, no hay casi nada alrededor del conducto pancreático, el cual está bastante dilatado, e incluso hay cambios e irregularidades en el diámetro. El ultrasonido endoscópico lo vamos a ver con mayor detalle con el doctor Espinosa en la siguiente plática, pero bueno, es importante conocerlo como parte de los estudios que están recomendados para el abordaje imagenológico. El problema, pues la disponibilidad es baja, tanto de equipo como de personal. Y si bien pues estas son recomendaciones generales, hay que tener consideraciones con los métodos que vamos a utilizar. Esto pues dependiendo de lo que tengamos disponible en nuestro centro de trabajo. El método de imagen no siempre va a ser el mismo para el seguimiento de los pacientes. Podemos realizar distintos métodos dependiendo de lo que estemos pues vigilando, y el abordaje diagnóstico de las variantes anatómicas se sugiere una vez que esté resuelta la pancreatitis aguda, para que el edema del parénquima o de las estructuras circundantes no afecte la valoración de los conductos pancreáticos. Las alteraciones anatómicas, vamos a centrarnos en las pancreatobiliares. Muchas de ellas pueden cursar asintomáticas, algunos con dolor abdominal, bien con datos de obstrucción o incluso pancreatitis, y también en el contexto de enfermedades sistémicas o síndromes. Si bien el ultra y la tomografía son estudios que están descritos, lo ideal para este tipo de alteraciones anatómicas es la valoración con colangiopancreatorresonancia magnética, ya que hasta el 5% de la población, un poquito más, puede tener alteraciones anatómicas, que si bien algunas de ellas son asintomáticas, algunas de ellas son causas de pancreatitis aguda recurrente o crónica. Una de ellas, y la más frecuente, es el páncreas divisum, es la variante anatómica más común, tiene una frecuencia muchísimo más elevada en países occidentales que en orientales, puede llegar a ser sintomático en el 5% de los pacientes. En los pacientes que tienen pancreatitis aguda recurrente y crónica, hasta casi un 15% tienen esta variante anatómica, relacionada también con alteraciones genéticas en el CFTR y en el SPINK1. Las dos primeras imágenes son las características de la anatomía normal ductal del páncreas, y en la parte de abajo las tres imágenes que están
pues en la parte de abajo vemos las variantes o los tipos de páncreas divisum que existen. Los estudios de imagen que son más útiles para diagnosticar este tipo de alteración anatómica, está la CEPRE como el gold standard, si bien sabemos que es un estudio invasivo, por lo cual estudios no invasivos, y pongo entre comillas no invasivos porque sabemos que tenemos que sedar o anestesiar a nuestro paciente, es la resonancia magnética con evaluación de la vía pancreatobiliar, y esta adquiere mayor sensibilidad y especificidad cuando lo utilizamos con secretina. Aquí vemos algunos ejemplos de colangiopancreatorresonancia magnética, en donde observamos los distintos tipos de páncreas divisum. Vemos en esta imagen un conducto de Wirsum que está rudimentario, y también vemos un conducto de Santorini, que es el dominante, que drena en la papila menor. En esta imagen podemos observar que aquí no hay un conducto de Wirsum, que únicamente está el conducto de Santorini, y que por la presión incrementada por drenar en una papila chiquita, pues se formó un Santorinocele. Y en esta última imagen observamos que el conducto de Wirsum, que es rudimentario, está unido a un conducto de Santorini dilatado, que es el dominante, y que está conectado con ramas que son pues insuficientes para poder drenar adecuadamente la secreción pancreática. Otra de las alteraciones anatómicas es el páncreas anular, es la más común, la segunda más común, perdón, generalmente localizado por encima de la papila mayor. Entre más tempranos son los síntomas, mayor es la constricción duodenal que ocasiona, y el diagnóstico es 100% radiológico. Podemos observar pequeñitos que desde los primeros días de vida tienen intolerancia a la vía oral, distensión abdominal, se toma una radiografía y encontramos el signo de la doble burbuja, o bien en pacientes a lo mejor que la obstrucción duodenal no es tan intensa, que debutan con síndromes, con vómitos crónicos. Pedimos una serie esófago-gastroduodenal y encontramos la disminución del calibre a nivel de la arcada duodenal, aunque también lo podemos evidenciar en otros estudios de imagen, como es el ultrasonido, como podemos observarlo en esta imagen, y en la tomografía el tratamiento es 100% quirúrgico. Otras alteraciones anatómicas pancreáticas mucho menos frecuentes son la agenesia dorsal del páncreas, que debuta con síntomas de diabetes, el páncreas heterotópico, que pues tiene un buen porcentaje en la población en general, la mayoría de ellos localizado por encima del ángulo de Treitz, y el páncreas circunportal. Volvemos a ver algunas imágenes relacionadas con estas alteraciones anatómicas. En esta encontramos que solo se observa la cabeza del páncreas, no así el cuerpo y la cola, y esto nos indica que es algo congénito porque el estómago está totalmente recargado hacia el lecho del páncreas. Podemos encontrar también el páncreas heterotópico, que no hay que confundir con una tumoración a nivel de tubo digestivo, y el páncreas circunportal, que adquiere mayor importancia para la cuestión quirúrgica. Otro menos frecuente todavía, menos del 1.5% de la población, es el ansa pancreática, que generalmente sí se asocia a cuadros de pancreatitis aguda recurrente y pancreatitis crónica, en donde vemos que hay obliteración del conducto pancreático accesorio, o el de Santorini, adquiere una forma sigmoidea, y al final drena, va de descendente a ascendente y drena en la papila menor. Y en esta última porción del tema de abordaje radiológico no me voy a meter mucho porque lo vamos a ver mucho mejor con el doctor Espinosa, pero vamos a hablar acerca de la utilidad de los estudios de imagen en coledocolitiasis. Ya hay un buen porcentaje de pacientes que han debutado con esta patología, asociado pues a los factores de riesgo que ya comentábamos, y bueno, como ustedes ven en los criterios de severidad, en los factores de riesgo, de la ASGE del 2019, encontramos que sí o sí debe haber un estudio de imagen. Este estudio de imagen de primera instancia es el ultrasonido. Si vemos un ultrasonido que tiene dilatación del colédoco y además la presencia de un lito ahí en la vía biliar, o la presencia de colangitis más las características bioquímicas, pues vamos directo a la CEPRE. En riesgo intermedio, que es la indicación justamente para colangiopancreatografía por resonancia magnética, podemos encontrar algunas otras alteraciones en las pruebas de función hepática, y lo que vemos en el ultrasonido es únicamente la dilatación de la vía biliar, sin observar como tal un lito, y el bajo riesgo pues va directamente a cirugía. En los adultos esto tiene una muy alta sensibilidad y especificidad, en niños no tanto por las patologías que se han asociado a los cuadros de coledocolitiasis.
Sin embargo, pues identificas casi el 70% de los casos en un riesgo alto, y lo que se ha propuesto es como juntar los criterios del riesgo alto e intermedio para poder tener una mayor sensibilidad. Entonces, en el ultrasonido encontramos dilatado el colédoco con la presencia de un lito, vamos directo a CEPRE, o bien si no encontramos un lito, pero vemos la imagen de los brazos de pulpo a nivel del parénquima pancreático, que habla de la dilatación intrahepática, o bien la dilatación del colédoco, entonces está indicado que hagamos un estudio no invasivo, como es la resonancia magnética, con valoración de la vía pancreatobiliar. Y bueno, estas son algunas imágenes en donde podemos detectar los cambios radiológicos en los que encontramos un defecto de llenado a nivel del colédoco con una vía biliar pues bastante dilatada. Y en la imagen a su extrema derecha pues vemos además de todo la vesícula también llena de litos y los defectos de llenado a nivel del conducto colédoco. Muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación queremos que nos acompañe el doctor David Espinosa Saavedra. El doctor es gastroenterólogo pediatra y hizo una especialidad de endoscopía. Estuvo 2 años en entrenamiento para realizar abordaje tanto de la vía biliar como pancreática y hacer estudios invasivos. Adelante, doctor, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Para finalizar este tema vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento endoscópico de la patología pancreatobiliar en pediatría. Es un tema muy extenso, me voy a ir un poquito rápido. No tengo conflicto de intereses para este tema. Vamos a ver los objetivos, van a ser una pequeña introducción, consideraciones técnicas de lo que es principalmente la CEPRE y el ultrasonido endoscópico, lo que es su certeza diagnóstica, complicaciones, unos casitos clínicos que les traje y conclusiones. Como introducción tenemos que la endoscopía en pediatría, como ustedes han visto, últimamente ha progresado durante estos últimos 30 años. Esto debido a que ha habido necesidad de incremento en los procedimientos terapéuticos porque la patología pancreatobiliar, como lo comentaron las doctoras, ha ido en aumento. Afortunadamente todavía es menor proporción en relación con los adultos. Esto también de la mano a que hay mejor tecnología, como lo había hace algunos años, en lo que es la endoscopía. Y recordando la primera CEPRE en la historia, se realizó en 1968, y la primera CEPRE en un niño, que se realizó con un duodenoscopio convencional, se realizó hasta 1976. El ultrasonido endoscópico está disponible desde 1980, es un estudio relativamente joven, y hasta 1991 se inicia con el método de biopsia y aspiración con aguja fina. El reporte del primer caso en pacientes pediátricos está para 1998. En cuanto a la CEPRE y el ultrasonido endoscópico, existen diferencias con respecto a los adultos.
¿Por qué? Porque sabemos que hay menor incidencia de enfermedades biliares y pancreáticas, como ya lo comentamos hace ratito, y afortunadamente la patología biliopancreática maligna en nuestra población pediátrica es extremadamente rara. Existen numerosas anomalías anatómicas, como lo comentaron, que suelen requerir tratamiento quirúrgico, y los programas de educación y capacitación para lo que es CEPRE y ultrasonido endoscópico, aún en pacientes pediátricos, aún están poco desarrollados en algunos países. La cooperación con los endoscopistas de adultos es muy importante, es esencial para que nosotros podamos desarrollarnos y crecer como servicio pediátrico. Esto es muy importante, cómo vamos a realizar el procedimiento de la CEPRE. Pues necesitamos un duodenoscopio. Aquí les presento las marcas, las casas comerciales principales, y observamos cómo el duodenoscopio convencional tiene un diámetro distal desde los 12.5 que va hasta los 13.6 milímetros, es decir, es un diámetro bastante grueso. Ahorita vamos a ver en qué pacientes está indicado, en qué pacientes se puede hacer, y estos duodenoscopios tienen un canal de trabajo también un poquito amplio, de 4.2 milímetros generalmente. También existen a nivel mundial duodenoscopios pediátricos, sin embargo, ya están discontinuados, ya no se producen. Aquí están sus casas y vemos cómo el diámetro distal de estos duodenoscopios va desde los 8 milímetros hasta los casi 9, con un canal de trabajo muy pequeño de 2 milímetros. Solo se pueden hacer CEPRES diagnósticas. En lo que respecta al ultrasonido endoscópico convencional, también aquí les presento las marcas comerciales más importantes. Vemos cómo el diámetro distal varía desde 10.4 hasta 14.6, los canales de trabajo también de la misma forma. Y aquí para pacientes pediátricos más pequeños se puede utilizar ultrasonido endoscópico endobronquial. Sus diámetros distales son más pequeñitos, con un canal de trabajo también que nos va a limitar un poquito. En cuanto a las consideraciones técnicas para la CEPRE y el uso de duodenoscopio convencional, está indicado generalmente en pacientes mayores de 1 año de edad, esto es muy importante, y pacientes mayores de 10 kilogramos de peso. Hay excepciones de acuerdo a la patología del paciente. Hemos tenido que hacerlo en pacientes de 9 kilos, en pacientes de 8 kilos y medio, pero son excepciones. Y el duodenoscopio pediátrico está indicado realizarlo en pacientes menores de 1 año y menores de 10 kilogramos. En cuanto al ultrasonido convencional, está indicado en pacientes mayores de 3 años con un peso mayor de 15 kilogramos, y el que les comentaba, el endoscopio endobronquial, en los pacientes menores de 15 kilos. Hay que tener en cuenta que el duodenoscopio tiene un diámetro, el duodenoscopio convencional, que ya no se fabrica, tiene un diámetro de 7.5 milímetros y un canal de trabajo más pequeñito. Y aquí lo que se recomienda puede ser es que se utilicen duodenoscopios reacondicionados o fabricados por el médico. En cuanto a las consideraciones anestésicas para este tipo de procedimientos, se prefiere la anestesia general, siempre y cuando vaya a ser un procedimiento terapéutico o en pacientes pequeños. ¿Por qué? Porque al momento del paso del tubo podemos tener alguna compresión a nivel de la vía aérea y esto generarle un inconveniente al anestesiólogo pediatra. También se pueden utilizar o se recomienda sedación o anestesia intravenosa en adolescentes, esto a consideración del anestesiólogo, y se recomiendan regímenes de ayuno de 6, 4 y 2 horas para sólidos, leche materna y líquidos claros. Siempre esto es controversial de acuerdo al grupo etario. En cuanto a la radiación, es muy importante que nosotros tratemos de monitorizar las dosis de radiación que usamos con estos pacientes, ya que tienen un riesgo incrementado de malignidad a nivel principalmente de tiroides. Es importante el uso de los pulsos en lugar de utilizar una radiación continua y protegerles los ojitos. Los médicos también que realizan este tipo de procedimientos deben de estar capacitados para reducir al máximo lo que es la exposición. Se debe de limitar en la mayor posibilidad de radiación para no dañar al paciente. ¿Cuáles son las indicaciones de la CEPRE? A nivel biliar y a nivel diagnóstico, en Europa
hay reportes de pacientes lactantes o recién nacidos para el diagnóstico de atresia de vías biliares, de quiste de colédoco, de colangitis esclerosante primaria. Recordar que estos pacientes solo vamos a poder utilizar generalmente el duodenoscopio pediátrico, que ya está fuera de fabricación, ya es difícil conseguirlo. A nivel pancreático, la CEPRE diagnóstica podemos encontrar una unión pancreatobiliar anómala y un páncreas divisum. ¿Y qué podemos hacer aquí? Pues podemos tomar citología, podemos tomar biopsia, podemos tomar muestra de contenido biliar para análisis por laboratorio o cultivo, podemos realizar una colangiografía y una pancreatografía mayormente detalladas comparado con la resonancia. En cuanto a la CEPRE terapéutica a nivel biliar, pues está indicado en los padecimientos como es la coledocolitiasis, la microlitiasis, complicaciones quirúrgicas y estenosis del conducto biliar y trauma. A nivel pancreático podemos utilizarlo con litiasis pancreática, pseudoquiste, también complicaciones quirúrgicas y estenosis o dilatación, y a nivel de trauma con fractura del conducto pancreático principal. En cuanto a los procedimientos que podemos realizar en este tipo de pacientes, pues podemos realizar extracción de litos, dilatación, colocación de prótesis o drenaje del conducto colédoco, esfinterotomías en papila mayor, en papila menor. Las indicaciones de ultrasonido endoscópico, vemos que generalmente aquí el 79% en pacientes pediátricos son diagnósticas. Es decir, nos van a ayudar a la evaluación precisa para lesiones quísticas y tumorales, ya sea pancreáticas, a nivel de estenosis, pancreáticas o biliares, para ayudarnos a mayor precisión en lo que es la coledocolitiasis cuando tenemos alguna duda, y en menor proporción, muy raro, la esterificación en casos de malignidad. Las indicaciones para ultrasonido terapéutico, menor proporción, 21%, nos van a ayudar para procedimientos endoscópicos intervencionistas, ya sea después de realizar el diagnóstico de certeza, realizar una CEPRE para, por ejemplo, coledocolitiasis, o intervenciones directas guiadas por ultrasonido, como son el drenaje y terapias de inyección con aguja fina. ¿Cuáles son las indicaciones? También tenemos indicaciones biliares y diagnósticas como la coledocolitiasis, la microlitiasis y tumoración biliar. A nivel pancreática, diagnóstico, tumoración pancreática, pancreatitis autoinmune y páncreas divisum. ¿Qué podemos realizar? ¿Qué procedimientos podemos realizar? Toma de biopsia y aspiración con aguja guiada por ultrasonido endoscópico. A nivel terapéutico, si tenemos una obstrucción biliar, un quiste de colédoco o una unión pancreatobiliar anómala, nos va a ayudar mucho y a definir bien la anatomía y a definir el procedimiento que vamos a realizar, que posteriormente podría ser una CEPRE. Y a nivel pancreático, una lesión quística del páncreas para toma de biopsia, para drenaje, y una colección peripancreática o un pseudoquiste pancreático. Vamos a ver aquí brevemente en este video cómo se realiza la técnica de la CEPRE. Vamos a realizar la inserción del endoscopio, vamos a llegar a la segunda porción del duodeno, vamos a realizar aquí una insuflación con cuidado porque son pacientes pediátricos, nos vamos a colocar en lo que es la papila mayor y vamos a empezar a posicionarnos. Es muy importante colocarnos en la posición adecuada para no tener ningún inconveniente a nivel de la canulación y realizarlo en los menores intentos posibles. Generalmente se prefiere canular entre las 10 y la 1 horas del reloj. Aquí se está insertando la aguja. En este video se ve que tiene un lito en el colédoco. Ya que estamos aquí, utilizamos la fluoroscopía para definir la anatomía, la dilatación, qué tipo de, cuántos litos puede tener y cuál es el tratamiento de preferencia que vamos a utilizar. Ya cuando tenemos bien definido esto, lo que se hace es realizar una esfinterotomía, se hace un corte del esfínter de la papila con la unidad electroquirúrgica y finalmente lo que se hace en este caso, por ejemplo, de una coledocolitiasis es la extracción del cálculo con un balón de extracción. En cuanto al ultrasonido endoscópico, tenemos que existen dos tipos de endoscopios, el ultrasonido radial, que es diagnóstico, y este va a realizar una exploración
de 360 grados, y el ultrasonido lineal o sectorial, este es el terapéutico, este es el que nos va a ayudar a realizar todos los procedimientos, generalmente con aguja fina, colocaciones de prótesis, etc. Aquí a nivel de este video vamos a ver lo que es cómo se hace brevemente un ultrasonido endoscópico. De manera similar, vamos a llegar al sitio donde queremos abordar. Generalmente aquí vamos a ver que es igual en la papila duodenal. Tenemos una visión endoscópica. Aquí es donde se echa mano del ultrasonido. La consola nos muestra la imagen por ultrasonido. Se define la lesión, o se define en este caso la masa pancreática, que afortunadamente en pediatría es rara. Definimos la anatomía, definimos la vascularidad con Doppler, y finalmente se puede realizar la aspiración con aguja fina. Esto puede ser guiado también por ultrasonido y sobre todo con Doppler para ver que no tengamos ningún vasito por ahí, que vayamos a tener algún sangrado después como una complicación. Y finalmente se mandan el espécimen o las biopsias a patología. Incluso puede estar el patólogo ahí con nosotros para ver si el material es adecuado y poderlo procesar. La certeza diagnóstica de la CEPRE se refiere en pacientes pediátricos que la canulación exitosa varía desde el 89 hasta el 97.5%, con un éxito técnico mayor del 90%, y unas complicaciones que van desde el 5 hasta el 19%. En cuanto al ultrasonido endoscópico, las complicaciones también varían un poquito, desde el 2 hasta el 22%, depende del procedimiento que se realice. La precisión diagnóstica, observen que es muy alta, es del 95 hasta el 100%, nos va a ayudar a definir lo que es adecuadamente la presencia o no de coledocolitiasis, de pancreatitis crónica idiopática, puede identificar incluso hasta el 75% de la etiología en este grupo de pacientes, y el ultrasonido endoscópico va a tener un impacto significativo en más del 90% de los pacientes con patología biliopancreática, porque va a excluir la necesidad de CEPRE o cirugía. Esto es extremadamente importante porque le va a ahorrar al paciente un procedimiento invasivo o un procedimiento quirúrgico. En cuanto a las complicaciones de la CEPRE, ya las conocemos. La pancreatitis es la más frecuente, desde el 3 hasta el 10%. Viene la hemorragia, la perforación y la colangitis. Las complicaciones del ultrasonido endoscópico varían también, y se refiere que pueden ser inherentes al procedimiento, como la perforación es extremadamente rara. Hemorragia intraluminal depende de la lesión, del tumor, por ejemplo, o si está muy vascularizado, puede ser hasta el 4%. Y si se realiza punción con aguja, podemos desencadenar una pancreatitis menos del 2%, una hemorragia en el quiste menor del 1.3%, podemos desarrollar bacteremias e infecciones después de la punción. Y las aisladas, vean, hay reportes esporádicos de biliperitoneo, de implantes neoplásicos en el trayecto de la punción y secundarias a la neurólisis del tronco celíaco. Relacionadas con la anestesia, como lo comentamos, broncoespasmo, hipoxia. Esta tabla es lo que hay en la literatura mundial desde 1998, que fue el primer reporte, como les comenté. Vean cómo son muy pocos los pacientes hasta el momento que se ha reportado. La indicación número 1 sigue siendo la patología pancreatobiliar, pero vean cómo hay otro tipo de indicaciones. También se puede utilizar el ultrasonido endoscópico para patología rectal a nivel de esófago, de duodeno, de mediastino, etcétera. Y lo que más nos llama la atención aquí es que solo se están haciendo muy pocos procedimientos terapéuticos. Vamos a ver lo que son unos casos clínicos brevemente. Les traigo dos. Este es el de una paciente femenina de 16 años de edad que desarrolló un pseudoquiste pancreático. Se documentó por resonancia magnética y ocurrió por obstrucción de salida del estómago. Vean, el pseudoquiste se identifica, mide 17 milímetros, ahí está en la imagen de arriba y se está definiendo. Lo que se hace primero es hacer una punción, nos colocamos puede ser el drenaje transgástrico o transduodenal, aquí es transgástrico, se realiza la punción, se crea un trayecto con el precorte y después se hacen unas dilataciones, pueden ser directo con balón o pueden ser
con Sogendra. Aquí vemos el dilatador, cómo está ahí, cómo está la guía dentro del pseudoquiste. Siempre que aquí tenemos que utilizar también la fluoroscopía. Finalmente, después de que se hace el túnel, se realiza una prótesis plástica doble cola de cochino. Vean en la visión endoscópica cómo se está colocando. Hay que verificar que no haya hemorragia, porque luego es la complicación más frecuente en este tipo de padecimientos. Vemos con la imagen fluoroscópica cómo está colocada adecuadamente la prótesis. Una de las puntas debe estar transgástrica y otra debe estar en el quiste. Y se coloca una segunda prótesis, ya que el quiste es muy grande. Vean, ahí está la segunda. Con visión fluoroscópica se ve adecuadamente colocada. Con visión endoscópica vemos cómo está drenando el líquido a nivel del estómago. Y en el seguimiento vemos que hay remisión de los síntomas de la paciente de obstrucción. Ya podía comer 3 días después y 45 días después su control tomográfico, el pseudoquiste había remitido. El caso clínico número 2 es un masculino de 10 años. El padecimiento actual llegó con dolor abdominal, fiebre, vómitos e ictericia. El laboratorio mostraba leucocitosis, colestasis, elevación de GGT y rectantes de fase aguda, es decir, altamente sugestivo de colangitis. Se le hizo una colangioresonancia con dilatación de la vía biliar extrahepática con estenosis en nivel de tercio distal del colédoco. En su lugar de origen se le intentó hacer una primer CEPRE donde no fue posible canular el colédoco de forma convencional y ni con precorte incluso, y es cuando nos lo envían a este servicio. Le realizamos un ultrasonido endoscópico y observamos ahí los cambios posquirúrgicos después del procedimiento de la primer CEPRE. Observamos unos 2 o 3 centímetros después de la papila mayor, esta imagen, unas suturas que estaban ahí, no sabíamos a qué correspondía eso. Se decidió hacer una punción a nivel de la vesícula biliar. Ahí la estamos viendo en la parte superior, en la imagen endoscópica. Hay que definir los trayectos vasculares para no puncionar incidentalmente algún vasito. En la imagen endoscópica estamos viendo cómo está la aguja, y aquí se está viendo cómo está penetrando la vesícula biliar. Le ponemos un poquito de medio de contraste, y la imagen, ahí está la colangiografía. Nos define cómo está dilatada la vía biliar intrahepática, la extrahepática, y nos define cómo está, hay que abordar en esa zona donde vimos esas suturas. No sabemos qué había sucedido en el procedimiento quirúrgico que le hicieron. Con mucha dificultad se logró canular esa zona. Vimos cómo está la guía. Vamos a introducir un dilatador Sogendra, y estamos observando que esta vía biliar no estaba conectada en la vía biliar nativa. La papila estaba ahí, está atrás, unos 3-4 centímetros, y adelantito en la zona de suturas encontramos que estaba el nuevo colédoco. Vean cómo empieza a drenar la bilis después de la dilatación. Incluso hay unas matitas de pus por ahí que no sé si las vieron, unas blanquitas. Ahí está la zona de sutura. Y después, en este paciente se decidió colocar una prótesis metálica autoexpandible totalmente cubierta para ayudarle al drenaje y a que no tuviéramos después complicaciones como la migración. Vean, ahí está la papila mayor y ahí está la colocación de la prótesis. Inmediatamente empieza a drenar bilis, y esto lo observamos y lo corroboramos por vía fluoroscópica. El paciente le fue bien, le tuvieron que hacer la colestectomía después, y se mantiene con su drenaje adecuado de la vía biliar. Nosotros le decimos que es un neocolédoco, porque fue una creación de una complicación de una cirugía que no sabíamos, no la reportaron, pero el paciente evolucionó favorablemente. Finalmente, las conclusiones son que actualmente la CEPRE se ha posicionado como un procedimiento netamente terapéutico. Debemos de utilizar la resonancia y otros métodos diagnósticos para diagnóstico y abordaje de la patología biliar, como lo comentó la doctora Bisaí. Existe una falta de conocimiento en lo que son las capacidades diagnósticas y terapéuticas de estos dos procedimientos, y el ultrasonido endoscópico puede ser complementario a la CEPRE, si una modalidad segura, realizar con un riesgo mínimo para este tipo de pacientes. Deben de preferirse enfoques combinados de ultrasonido y CEPRE, y debemos de considerarlo en pacientes con patología muy compleja. Y debemos de considerar indicaciones terapéuticas de ultrasonido endoscópico, como lo vimos aquí, como el drenaje
de colecciones pseudoquistes o de conductos biliares. Les agradezco mucho por la atención. Vamos a la sesión de preguntas. Pueden ir haciéndolas en el chat para que nosotros podamos contestar. Muchas gracias. Agradecemos su paciente espera. Queremos dar oportunidad, 5 minutos por lo menos, para preguntas y respuestas. De lo que habían preguntado en el chat respecto a que si tenemos un paciente con elevación de enzimas únicamente sin dolor abdominal, si se debe o no estudiar. Bueno, la conducta básicamente es que para que digamos que tiene pancreatitis necesitamos 2 criterios al menos de 3. Hay pacientes que tienen fibrosis quística y que pueden tener elevaciones intermitentes de enzimas sin tener un cuadro clínico florido, pero en estos los estudios de imagen nos demuestran que sí tiene alteraciones y entonces estamos ante un paciente con pancreatitis. A diferencia de otros pacientes que sí tienen elevaciones, no tienen dolor y no tienen estudios de imagen alterados. Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal que tienen alteración en la depuración renal y que por eso le hacen elevaciones intermitentes por otras causas. Entonces, realmente siempre tenemos que ver el contexto global del paciente, no solamente una cifra de enzimas en sangre. En cuanto a las preguntas de, ¿estamos haciendo ultrasonido endoscópico aquí en la unidad? Sí. La doctora Betty hizo un adiestramiento en ultrasonido endoscópico y nos vienen a ayudar también nuestros compañeros de adultos del Hospital de Especialidades del siglo XXI. Los casos son muy seleccionados, ya que sí se cuenta con el recurso, con la subrogación del servicio integral. Entonces, tenemos que programarlo con tiempo y avisar a nuestros compañeros para que nos puedan venir a echar una manita. En cuanto a pacientes con pancreatitis aguda recurrente, sí, generalmente lo que nosotros hacemos es el abordaje con la colangioresonancia y de acuerdo al resultado y al análisis se decide o no si se le realiza un procedimiento endoscópico para ayudarlo en caso de que se encuentre principalmente una variante anatómica. La posición en la que colocamos a los niños es la posición de cúbito dorsal. Ajá. Y ¿cuántas CEPRES realizamos al año aproximadamente? Es muy variable. Pero, por ejemplo, ahorita desde el 2019 para acá llevamos aproximadamente 50 procedimientos. A partir de qué edad y peso se pueden realizar las CEPRES. Aquí solo tenemos duodenoscopio convencional, el de adulto. Entonces, el paciente más pequeño que le hemos hecho el procedimiento es un paciente de 9 kilos y de 2 años y medio. Pero como lo vimos en la literatura en Europa, si pudiéramos conseguir el duodenoscopio pediátrico, pues podríamos realizarla en lactantes incluso. En Europa se diagnostica 13 de vías biliares con la CEPRE y se les puede ahorrar un procedimiento quirúrgico para resolverles su problema. ¿Con qué frecuencia presentamos pancreatitis autoinmune en pediatría? Es extremadamente raro. Afortunadamente, sí tenemos cómo ayudar a las clases de IgG 4, pero afortunadamente nosotros no tenemos ningún caso en nuestro servicio. Creo que ya no hay más preguntas. Pues no nos resta más que agradecer la invitación a la sociedad y a seguir participando en esta serie de sesiones que enriquecen a la gastropediatría en México. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias al grupo del Centro Médico Siglo XXI, un gusto escucharlos, saber todo lo que están haciendo, ¿no? Con estos casos de páncreas. Gracias por aceptar la invitación a la sesión y muchas gracias a quien nos acompañó en la sesión. Sabemos que hoy es día de fútbol, entonces doblemente agradecidos porque están aquí y nos vemos en la siguiente sesión es el mes de, ya hasta se me va, en junio. Nos vemos en junio, pero ya les estaremos avisando. Recuerden que queda grabada, quedan todas las sesiones grabadas en la página de la AMG, más o menos en unos días ya estará arriba y la pueden ver libremente las veces que ustedes necesiten. Muchas gracias y que tengan buena noche. Gracias. Hasta luego.